Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer video de clases invertidos de análisis de datos. Eh, en este video, esta sesión, vamos a hablar de pruebas de exclusión. Ya hemos visto pruebas de exclusión en clase, pero quiero profundizar un poco más en las pruebas de exclusión y luego vamos a hablar del proceso de decisión para la eliminación de un variable de un modelo de regresión. Entonces, primero vamos a comenzar con la prueba de exclusión más común que encontramos, que es la prueba de exclusión que R va a generar al estimar cualquier modelo lineal. Y esta prueba de exclusión es simplemente una prueba en cual la hipótesis nula es que beta 1 es igual a beta 2, es igual a beta 3, etcétera, al final de los variables independientes es igual a 0. Es decir, que la hipótesis nula es que todos los variables o todos los betas de los variables son iguales a 0. Es importante notar acá que no estamos incluyendo acá el intercepto, solamente los variables independientes, beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, etcétera, son iguales a 0. Y para la prueba de exclusión no podemos solamente fijar en las estadísticas t de cada variable. Es decir, que no solamente podemos fijar si la beta de cada variable es significativo o no, si el valor p de cada variable es menor de nuestra alfa. Porque lo que hace la prueba de exclusión y que queremos saber es si en conjunto estos variables son significantes. Es decir, que si en conjunto estos variables explica una cantidad suficiente de la varianza del variable dependiente para incluirlos. Entonces, la verdad es que estamos haciendo como dos pruebas. Estamos haciendo una prueba para verificar si hay evidencia para decir que todos los betas son iguales a 0. Y al mismo momento estamos haciendo una prueba para ver si la cantidad de varianza explicada por los variables independientes es o no es aleatoria, digamos. Entonces, lo que queremos saber es si el cambio en el sum of squared residuals, es decir, la suma de los residuos cuadrados, es suficientemente grande como para incluir los variables. Para hacer eso necesitamos dos modelos. Un modelo sin restricciones y un modelo con restricciones. El modelo sin restricciones es el modelo que incluye todos los variables independientes. ¿Y por qué entonces si incluye todos los variables independientes es sin restricciones? Porque al incluir un variable estamos permitiendo que R calcula o hace una estimación de la beta. Y si excluimos el variable independiente, estamos obligando que la beta es igual a 0. Es decir, al no incluir un variable independiente, estamos obligando que la beta es igual a 0 y esta es la restricción. La restricción es que la beta es igual a 0. Entonces, tenemos un modelo sin restricciones que contiene todos los variables independientes que pensamos que son necesarios o válidos y un modelo restringido que excluye varios variables independientes. Ahora, ¿qué hace R? R va a tomar el modelo de regresión que nosotros estimamos y simplemente va a generar un modelo restringido que excluye todas nuestras variables independientes. Y esa es el prueba F que encontramos al final de la regresión que genera
R. Ahora, obviamente lo que necesitamos entonces es una estadística que podemos calcular que va a tener un valor P asociado. Y para esto vamos a usar la estadística F, que tiene una distribución normal y también tiene valores P asociados con ellos, conocidos. Y lo importante de ver aquí en la estadística F de la prueba de exclusión es que estamos viendo la diferencia en los residuos del variable, digamos, del modelo restringido y los residuos del modelo unrestricted o sin restricciones. Entonces, obviamente, un modelo que tiene menos variables, que es restringido, va a tener más residuos, más error, entonces los errores van a ser mayores que el modelo sin restricciones, unrestricted. Entonces, vamos a ver si esta diferencia en el parte no explicado de la varianza del variable dependiente es grande o no. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la cantidad de variables independientes que vamos a restringir va a afectar esta diferencia en la cantidad de varianza explicada. Por lo tanto, vamos a dividir esta diferencia por Q. Y Q simplemente es el número de variables independientes que vamos a restringir. ¿Cuántas variables independientes vamos a excluir del modelo para generar el modelo restringido? Entonces va a ser una proporción. Si sacamos o restringimos dos variables del modelo, vamos a esperar una diferencia mayor en la cantidad de residuos. Si que excluir solamente uno. Y obviamente si excluimos 5, vamos a esperar una diferencia aún mayor. Y por eso vamos a dividir esto por Q, que es el número de variables que excluimos. Y aquí lo importante a notar acá es que la prueba de exclusión se va a fijar en la cantidad de varianza explicado. Estamos haciendo una prueba si en conjunto los variables explican suficiente varianza para incluirlos. ¿Okay? Y también es una proporción. Y aquí también tenemos otra parte de la estadística F, que es la suma de los residuos cuadrados del modelo sin restricciones dividido por los grados de libertad. Ok, entonces la prueba F de una regresión es lo que encontramos aquí al final de la regresión de R. Y aquí vemos la estadística F es simplemente una prueba que va a verificar si estos 4 variables independientes explican suficiente varianza para incluirlos o para decir que en conjunto o para decir que por lo menos no podemos rechazar o podemos rechazar la hipótesis nula, que podemos rechazar la hipótesis nula, que uno de ellos es igual a 0. Y nuevamente es una prueba del conjunto de variables. Entonces acá la hipótesis nula es que beta 1 de Lunch Program, beta 2 de Expend, beta 3 de Salary y beta 4 de Staff son iguales a 0. Obviamente podemos rechazar esta hipótesis nula, pero también en términos más generales, si en conjunto ellos explican una cantidad suficiente
de la varianza del variable dependiente. Ok. También es posible que tal vez solamente queremos ver si debemos incluir algunos variables o excluir algunos variables. En este caso, tal vez lo que queremos saber es si debemos excluir expend, salary y staff, dado que en el modelo no son significativos. Es decir, otra prueba de exclusión que podemos hacer es que el beta de expend es igual a beta de salary, que es igual al beta de staff, que es igual a 0. O otra forma de pensarlo, que en conjunto estos tres variables no explican suficiente varianza del variable dependiente para incluirlos en conjunto. Y obviamente podemos hacer otro tipo de exclusiones. Podemos hacer exclusión de solamente expend. Podemos hacer una prueba de exclusión de solamente salary. Podemos hacer una prueba de exclusión de expend y staff. Entonces hay cualquier cantidad de distintas pruebas de exclusión que también podemos hacer. Es importante recordar que la suma de los residuos cuadrados, the sum of squared residuals, de un modelo no restringido siempre será menor que ellos de el modelo restringido. Porque al incluir un variable, cualquier variable, eso siempre va a explicar algo de la varianza del variable dependiente. Entonces, si queremos hacer una prueba de exclusión de expand, salary, staff, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que estimar el modelo sin restricciones y luego tenemos que estimar el modelo con restricciones, y en este caso el modelo con restricciones solamente va a incluir Lunch Program. Este es el modelo restringido. Hemos restringido los demás, expend, salary y staff, a ser iguales a 0. Y aquí podemos hacer una prueba f de la diferencia de la suma cuadrada de los residuos, the sum of squared errors, de los dos modelos. Y ese es un análisis de varianza que hace R, que va a comparar el modelo 1, el modelo sin restricciones, con el modelo 2, el modelo restringido. Y aquí podemos ver la cantidad de grados de libertad de cada modelo, the residual sum of squares, la suma de los residuos cuadrados de los dos modelos, y la estadística F y la estadística P asociado. Entonces lo interesante acá es, recuerdan que nuestra hipótesis nula es que beta 2 es igual a beta 3 es igual a beta 4 es igual a 0, o que en conjunto estos variables no explican mucha varianza y no podemos rechazar esta hipótesis nula. Entonces, como no podemos rechazar esta hipótesis nula, tenemos evidencia de que esos tres variables no tienen un gran rol o un gran funcionamiento en explicar la varianza de los del variable dependiente. Ok, vamos a pasar a R y hacer un ejemplo. Ok,
Vamos a tener que subir unos datos. Eso es un script que voy a subir también. Y vamos a subir los datos de la prueba de matemática, de rendimiento de matemática. Y tengo que cambiarlo, el nombre de de los datos. Y recuerden que eso tiene lunch program, enroll, staff, expend y salary. Y nuestra variable dependiente es la proporción de estudiantes que aprueban este prueba estandarizado de matemática. Y los variables son lunch program, que son el porcentaje de estudiantes en un programa de almuerzos gratis. Enroll es la cantidad de estudiantes, el tamaño de, etcétera. Entonces aquí tenemos todos los distintos variables que están en la base de datos. Y tenemos que generar un modelo básico del porcentaje de estudiantes que aprueban el examen de matemática en cada escuela. Entonces aquí estamos haciendo nuestro primer modelo, que es un modelo lineal que incluye lunch program, expenditures, cantidad de gastos, el salario de los profesores y la cantidad de personas que trabajan en la escuela. Tiramos la regresión y vamos a hacer el summary. Y aquí vemos que Lunch Program obviamente tiene un valor P muy chiquitito y los otros valores P de los variables no son significativos. Entonces podemos decir, tal vez no vale incluir estos tres variables. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro modelo sin restricciones. Entonces el próximo paso es generar un modelo restringido para verificar la hipótesis nula que beta 2 es igual a beta 3 es igual a beta 4 es igual a 0. Decimos, estamos restringiendo estos tres variables para que sus betas son iguales a 0. Entonces vamos a tirar nuestra regresión, vamos a estimar esta regresión restringido. Perdón, tiene un... No tienen que fijar en eso, es una cosa nueva que incluí yo por mis propios usos. Vamos a hacer nuestro modelo restringido. Aquí está el summary del restringido. ¿Sí? Sigue siendo significativo. Lunch Program, como esperamos que tiene un beta negativo, más estudiantes con almuerzos gratis. Esperemos que tiene un menor rendimiento la escuela en la prueba. Y para estimar la prueba de exclusión vamos a utilizar ANOVA. Ese es el comando ANOVA. Vamos a poner el modelo sin restricciones, el modelo sin restricciones y luego el modelo con restricciones. Entonces simplemente llamamos ANOVA, modelo sin restricciones, modelo con restricciones. Y aquí vemos que está generando los mismos resultados que vimos antes. Y no podemos rechazar la hipótesis nula que los tres son iguales a 0. O decir que no podemos rechazar la hipótesis nula de que la diferencia en los residuos explicado puede ser aleatoria. Que obviamente a incluir una variable, una relación, esta variable va a explicar algo de la varianza del variable dependiente, pero puede ser tan chiquitito que no es suficiente para, como decir, debemos incluir el variable en la regresión. Ok, recuerdan que la estadística F es la diferencia entre el modelo
restringido y el modelo sin restricciones, entonces nosotros podemos simplemente estimar eso. Y nota acá, estoy utilizando los valores que están acá de la prueba ANOVA. Entonces el modelo restringido tiene los residuos, tiene mayor residuos que el modelo sin restricciones, ¿sí? Voy a dividirlo por 3 porque hemos excluido 3 variables, 1, 2, 3. Y luego voy a dividirlo por la suma cuadrada de los residuos del modelo sin restricciones por los grados de libertad, que son 408 observaciones, 4 variables independientes más 1 o menos 1 por el intercepto. Entonces, esto genera una estadística f de 2,1, que no es exactamente igual a la estadística f, pero bastante cerca de la estadística f de la prueba ANOVA o la prueba de exclusión lineal. ¿Y por qué la diferencia? Simplemente porque estos valores aquí son rondeados. Entonces, si utilizamos la diferencia de la suma cuadrada de los residuos que produce la prueba ANOVA, generamos una estadística f que es básicamente idéntica a la estadística f que produce R. Ok, entonces este es lo básico de la restricción lineal. Y como se puede imaginar,